El Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, se ha convertido en la institución generadora de una resistencia a la reforma de su estatuto que permitió y permitirá al gobierno imponerle director, en este caso en la figura de José Romero Tellaeche. Desde el inicio del sexenio, la inconformidad ahí en el CIDE ha ido creciendo por tres motivos que pues a continuación enuncio. Primero, porque la idea del presidente López Obrador de reducirse el salario a la mitad y cumplir a rajatabla la disposición constitucional de que nadie en el gobierno gane más que quien ocupa la presidencia, impactó los ingresos de los investigadores y profesores del CIDE. Segundo, porque los investigadores del CIDE desarrollaban proyectos cuyo presupuesto era procedente de fundaciones nacionales y extranjeras y que por normatividad se recibían y gastaban a través de fideicomisos que el presidente López Obrador decidió extinguir. Y tercero, porque la renuncia de quien era director del CIDE, Sergio López Ayllón, abrió los apetitos de cierto sector de la llamada 4T por asumir el control de la institución, calificada como neoliberal inclusive por el presidente López Obrador. Durante los primeros 2 años de gobierno, cuando se presentó la reducción salarial y luego la extinción de fideicomisos, las voces del CIDE no se alzaron como sí lo hicieron en los meses recientes, con la toma de control y la amplísima polémica robustecida, como en todo, entre quienes apoyan a López Obrador y quienes se le oponen. Hace unos días, la voluntad oficial se impuso, aún con cierta resistencia inclusive dentro de la 4T, en la persona de Romero Tellaeche, lo que nos lleva a repasar un poco de los antecedentes en la institución. Para empezar, este recuento, hay que decir que un grupo de académicos se empoderó en las últimas 2 décadas con 2 actores principales, Enrique Cabrero y López Ayllón, 2 investigadores de nivel doctoral ciertamente, que lograron conformar una élite de cuates tendiendo lazos de cuates con otras instituciones influyentes de la educación superior y con eso se convirtieron en un importante generador de perfiles para pues incrustarse en organismos ciudadanos como el Instituto Nacional de Transparencia o el Instituto Nacional Electoral. A ello se sumó Luis Mier y Terán, quien fue rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, y Enrique Fernández Fashnac, quien fue director del Politécnico y actualmente es el rector del ITAM. Visto así, se trata de un cacicazgo que al menos en el caso de los 2 últimos, es decir, Mier y Terán y Fernández Fashnac, hay testimonios contundentes de procesos represivos operados tanto en la UAM como en el Poli, encausados en contra de maestros contestatarios y también de alumnos, algunos de ellos forzados a la deserción. Este cacicazgo no se limitó a las instituciones que venían trepando desde el sexenio de Vicente Fox, sino que con Peña Nieto asumió el control del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la persona de Enrique Cabrero, del Sistema Nacional de Investigadores con Luis Mier y Terán, del CIDE con López Ayllón y en su oportunidad con pues su alianza con Pedro Salazar como titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El listado de personalidades relacionadas con este grupo es largo, pero basta ver la cercanía de, por ejemplo, María Marván, que fue consejera de Transparencia y también consejera electoral en el INE, de Maricrela Acosta en el sistema anticorrupción y así de muchos otros que mediante convenios, contratos y cargos públicos han logrado amplia representación. Este cacicazgo, cuyo liderazgo se atribuye a Enrique Cabrero, no lo hizo gratis, es decir, no se encumbró porque sí, debió hacer política e inclusive protagonizar episodios oscuros de los que hoy poco se habla y que pondré 2 ejemplos.
Como recordaremos, la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa provocó una crisis para el gobierno que intentó evitar la responsabilidad hasta que debió asumir la indagatoria solo para quedar expuestos en sus condiciones de descomposición y procura de la impunidad con la llamada verdad histórica. Una vergüenza que el presidente Enrique Peña Nieto quiso atenuar, emitiendo un decálogo. Le gustaban mucho esos decálogos a Peña para salir de broncas. En el caso propuso una reforma sobre justicia cotidiana. Nada tenía que ver Ayotzinapa con eso, pero el CIDE y Jurídicas de la UNAM bien prontos fueron a hacerle la chamba, a generar foros y proyectos para que se pudiera lavar la cara el presidente Peña Nieto, mientras el caso de los jóvenes seguía irresuelto, como sigue hasta ahora. Otro ejemplo, el reportaje La Casa Blanca de Peña Nieto, publicado por Aristegui Noticias, a quien le costó el empleo en MBS la publicación, fue el otro gran golpe del sexenio peñista del que ya no se pudo recuperar. Después de mucho batallar y tropezar con el asunto, finalmente propuso un decálogo en el que planteó una gran reforma para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Y ahí fueron los mismos prontos, el CIDE, Jurídicas de la UNAM, a lavarle la cara, creando un tinglado de leyes inútiles, un proceso imposible de acabar en el sexenio y de aplicar al malgobierno peñista, que simplemente dejaron de herencia al actual gobierno y en el que sencillamente ha sido un elefante blanco el dichoso sistema ese. Todavía recuerdo yo aquel evento de julio de 2016, cuando López Ayllón y Salazar y Marie Claire y muchas de las ONGs filoacadémicas hacían pues que nomás de ver ardieran las manos de tanto aplauso que daban, asegurando que era el triunfo, la realización de la sociedad civil, lo que ahí en el patio central de Palacio Nacional se promulgaba, y se llenaban la boca diciendo que era un triunfo de la academia y de la sociedad civil cuya representación se arrogaban. El acto se recordará por el perdón, no por la Casa Blanca ni por lo corrupto de su gobierno, sino por haber creado la percepción, dijo Peña, de que la Casa Blanca fue corrupción. Pidió perdón por la percepción. Viles parafernalios, estos académicos ahora se encuentran bajo investigación, algunos de ellos. Señaladamente, su líder, Enrique Cabrero, el propio Luis Mier y Terán. ¿Por qué? Pues por unos fondos de cierto foro consultivo que servía para nada, pero costaba mucho, que han querido hacer pasar como una persecución a académicos impolutos. Fernández Fasnacht está como rector del ITAM bajo el cobijo empresarial y López Ayllón incita y estimula el movimiento de supuesta resistencia en el CIDE. Visto así, lo que se ha roto es un cacicazgo que patalea y respecto al cual un cierto clientelismo académico, una clientela que patalea. Ahora bien, la coyuntura es esa, pero también hay otro factor, el desgaste político que ha representado la operación de la doctora Elena Álvarez Bulla, titular del CONACYT, en esta y en otros episodios penosos por su impericia y porque, bueno, pues ha cometido errores de cálculo político y sobre todo ha mostrado un talante autoritario que ha tenido dos expresiones recientes. Una fue la forma en que operó con desaseo y con persecuciones inadmisibles en contra de académicos del CIDE que protestaban. Otra fue la reforma a la normatividad del CIDE para imponer a su nuevo director lo que la iguala o la hace peor que sus antecesores en cuanto a perfil democrático. Y finalmente está el resabio autoritario de querer reformar el Sistema Nacional de Investigación en su intento por retirar la beca a quien protesta y, cosa inexplicable, a mujeres embarazadas. Reforma tan bajuna y pedestre, rara por lo demás, que hasta el propio presidente López Obrador debió descalificarla. ¿Acaso estamos
frente a la ecuación, un cacicazgo por otro. Y en eso sí, creo que hay un reclamo genuino de ciertos sectores académicos que reivindican la libertad, tanto en la autonomía de gestión de las instituciones de educación superior como en la cátedra. La discusión, el debate, es más que válido, pero siempre es indispensable que el debate sea informado.